Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy, ya les digo la fecha, viernes 5 de junio, desde aquí del Polideportivo de Alcorcón. Hoy oficialmente se termina la temporada aquí en el club. Y chicos, ya mañana, el domingo es el último partido. Vendré a ver a los chicos porque ustedes saben que todavía el tema de la ficha todavía no se ha dado, pero pronto se dará. Estoy muy ansioso por eso. Y ya la próxima semana libre de nuevo, porque básicamente se da una semana de descanso antes de empezar la pretemporada con el mismo club. Y ya después la próxima temporada pues 100%, y si está en los planes de Dios y si así es, tendré ficha y yo pondré evidentemente todo de mi parte para ello. Estoy muy ansioso por eso. Ya las puertas se abrirán o se cerrarán dependiendo de lo que Dios decida. Chicos, hoy ahorita estaba dándole vueltas a un tema porque ustedes saben que yo llego, me siento aquí y a veces, es decir, tengo muchísimos temas apuntados en las notas de voz. En las notas escritas. Tengo muchísimos temas apuntados que digo, les voy a hablar de esto a los chicos. Abro las notas de voz y me pongo a hablar simplemente. Esto yo lo llamo podcast, pero no creo que se le pueda llamar podcast a simplemente venir y abrir las notas de voz del iPhone y ponerse ahí a pues navegar en las profundidades de uno mismo. Eso es lo que yo hago y creo que eso es auténtico y será de muchísimo provecho. Estoy totalmente consciente de ello. Será de muchísimo provecho para futuras generaciones, futuros deportistas que quieran emprender su viaje, porque independientemente se llame podcast, no se llame podcast, sea lo más informal del mundo, creo que al final pues es identidad esto que hago. Y ya en el futuro tendré un estudio, será mucho más profesional, estoy totalmente consciente de eso. Pero qué bonito poder ya casi llegar a los 200, casi que 40 episodios. Creo que este es el 238 por ahí o el 39. Llevándolo de esta forma. Con un método tan casero, tan rústico, que va a quedar aquí grabado. Y eso me llena de ilusión. Y me hace sentir bien que todo esto quede registrado, porque, como siempre les digo, nunca he visto, seguramente exista en algún deporte específico, pero nunca he visto que haya quedado una historia tan registrada con tanto detalle como esta. Así que bueno, chicos, lo que les digo, yo normalmente llego acá al Polideportivo y me pongo a ver las notas que tengo. Les puedo hablar de este tema, de este otro tema. Tengo muchísimas notas que en su momento me vibraron mucho, pero ustedes saben que cuando uno tiene un tema del cual quiere hablar en un determinado momento, lo apunta en las notas, pasa una semana, ya lee el tema y ya no le vibra exactamente igual. En aquel momento podía hablar 1 hora seguida de ese tema porque me estaba vibrando alto. Y eso es lo que me pasa, cuando abro las notas, veo, no me vibra igual, entonces me pongo a interiorizar. Es decir, no interiorizar, sino más bien la palabra sería a reflexionar sobre qué tema he estado navegando en mi vida últimamente, en qué tema es por el cual he estado pasando últimamente, y lo que me ha estado llamando o que ha mantenido la atención de mi mente durante el último tiempo, y eso es lo que vengo y les comparto. Y justamente eso es lo que ha pasado. Me senté y en estos últimos 2 días he estado muy
muy, muy, muy interesado en el merecimiento. Entonces cuando veo las notas del móvil y veo el montón de temas que tengo allí, pues digo, no, la verdad que no tienen nada que ver, no me llama la atención hablar de eso. Les hablaré de lo que siento que les tengo que hablar. ¿Qué es eso? El merecimiento. Chicos, es muy interesante entender que el merecimiento engloba toda ley universal y que lo que nosotros le llamamos ley de vibración, al final, en el común de la gente, se le llama el merecimiento. Porque si volvemos a repasar sobre poder atraer resultados a la vida, que pasen, que sucedan acá, la ley de atracción lo que nos dice es que tienes que sentirte como esa persona para poder ser posteriormente esa persona. Poder con el tiempo ser acá o tener lo que esa persona tiene, porque ya lo eres. Pero es interesante, chicos, porque el mérito, el merecimiento, es el estado interno que necesitas tener para que eso se dé. Y fíjate que ahorita, en este último entrenamiento, por una razón que sucedió, antes del entrenamiento me empezó a entrar un miedo increíble, una cosa rarísima, porque yo normalmente juego al fútbol muy tranquilo, pero pasó una cuestión que tampoco vale la pena mencionar ni profundizar, pero empecé a sentir miedo, que también es parte natural y lo acepto. El sentirse mal es parte de ser un ser humano. Pero una situación que no tiene nada que ver me empezó a generar, pues, en vez de un nivel vibracional en armonía, pues empezó a hacer un alboroto, empezó pues sí, a alejar lo que sabía que era merecedor. Empezó, justamente, eso se le llama, pues Napoleón Hill lo llama hacerle caso al diablo, es perder una batalla contra él, porque el miedo es el diablo al final. Entonces cuando pierdes contra él por alguna situación que ocurre en tu vida, no te sientes merecedor. Si somos honestos, no te sientes así, te sientes pues como si fueses un impostor. ¿Y qué sucede, chicos? Eso es muy curioso porque al final hay que recordar que la mente es un emisor y receptor de frecuencias. Y cuando empiezas a vibrar en el miedo, las frecuencias que estás atrayendo es eso, ese mismo nivel de vibración. Por ende, las situaciones que viví hoy en el entrenamiento no fueron las mejores. No tomé las mejores decisiones. De hecho, fallé varias opciones que, si no hubiese estado en ese estado mental, hubiese anotado, estoy 100% seguro. ¿Y por qué? Porque perdí una batalla. Y justamente eso es lo que quiero compartir con ustedes. Chicos, perder una batalla, evidentemente una de las cosas que intento evitar es hacerme ver como un ser perfecto, sino llevarles a ustedes todo lo que yo he pasado para compartirles esto y que vean que posiblemente en el futuro, cuando alguna persona esté pasando por una situación, diga, qué curioso, recuerdo que Fernando le pasó y sacó esta conclusión, la afrontó de esta manera, realizó esta acción. Perder una batalla es normal.
fallar es normal. Fallar frente al arco es normal. Lo que no es normal es quedarse abajo. Es perder la guerra. Perder una batalla está bien, perder la guerra, ¿no? ¿Qué significa perder la guerra? Y hay gente que le sucede. Por una situación de que fallaron, por ejemplo, en el entrenamiento de hoy que era un entrenamiento súper bonito, del último de la temporada ya, antes de que inicie la próxima, y que van a venir muchas bendiciones, estoy seguro. Pero hay gente que esta cuestión pues lo condiciona para que la próxima temporada entre con miedo y siga vibrando en ese nivel y siga la armonía vibracional alterándola a que sea un caos y genere caos en el plano físico después, obteniendo caos en resultados, por ende, y atrayendo cosas que no quieren, obviamente. Entonces, chicos, lo que les comentaba, perder una batalla, un partido que no juegues bien, un entrenamiento donde no lo hagas bien, está bien porque somos humanos. Lo que no puedes permitir es que eso te saque de hacia dónde ibas. Porque como te digo, hay mucha gente que cuando pasa una situación así empieza a decir, no, la verdad que el fútbol no lo disfrutaba como pensaba, la verdad que no soy tan bueno como creía, la verdad que pensaba que era mejor. Para nada, eres exactamente igual de bueno que tu mejor versión y como te has sentido cuando has hecho un partido excelente o has entrenado excelente. Eres esa misma versión en tu mente. Lo que sucede es que ahora has dejado que una fuerza, un parásito, lo podemos llamar, mental, un parásito de las creencias, que es el miedo, te haga su jugarreta y haya actuado él en ti. Pero no eres eso. No eres eso. Recuerda que lo que falles, las oportunidades y ni lo que anotes, eso no define qué eres. Son situaciones que suceden, pero eso no es lo que eres. No eres tus pensamientos, ni eres lo que sucede. Eres tú, Fernando Rojas. Tú decides qué ser. Ahora, esa decisión tiene que ser consciente. Puedes decidir, consciente o inconscientemente, ser la persona que siempre actúa con miedo y que por ende siempre falla, o puedes decidir ser la persona que actúa con convicción y siempre anota. Chicos, es muy curioso porque hoy, por una situación que yo venía súper tranquilo en el entrenamiento al inicio, empecé a dudar de mi merecimiento. He estado muy enfocado en los canales, me he estado alejando de mi mejor versión futbolística en cuanto a venir y entrenar solo, realizar tiros solos, hacer las cosas que tengo que realizar día con día, que sí que he estado desbalanceando, que sí que no tengo ficha, entonces que por ende me he relajado porque no estoy jugando y le he dado prioridad a otras cosas. Entonces si le doy prioridad a otras cosas y desnivelo hacia otra cosa, es normal que pierda el foco en lo que estoy haciendo. Empecé a dudar de mi merecimiento y por ende entró el miedo y por ende no resolvía las situaciones como sabía que tenía que resolverlas y como he podido venirlas resolviendo en este último tiempo. Entonces, chicos, como dudas de tu valor, de lo que mereces, lo que interpreta a Dios es: merece menos esta persona porque está dudando que merece esto y te da menos. Ahora, en el tema, por ejemplo, de YouTube que les he estado diciendo, la meta, obviamente ahora, es sentir merecimiento en ello, que lo estoy sintiendo.
lo estoy sintiendo. Los resultados llegarán, evidentemente. Esta semana que hay en medio, yo sé que no es casualidad, al final Dios hace todo perfecto. Es para hacer una organización, para lo que viene del fútbol y lo que estoy haciendo con YouTube. Entonces, es increíble como Dios ordena todo, pero esta semana libre que viene, 100% trabajado en ambas cosas y sobre todo en planificación, que ya tengo podcast hablando de la planificación, para acercarme a mi mejor versión en ambas cosas. Pero chicos, ciertamente que lo mejor para combatir el miedo es, al final, obviamente, sentirte que eres merecedor. Y el sentirte merecedor al final engloba lo que te comentaba antes, las leyes. Engloba las leyes, porque cuando te sientes merecedor, cualquier miedo que toque tu puerta es muy curioso. Porque llega el miedo, toca y dice, hey, voy a entrar, porque no eres capaz de recibir esto. Cuando de verdad te sientes que sí lo mereces, que sí eres esa persona, cierras la puerta y no hay forma, no hay ninguna forma de que eso te rompa. No hay ninguna forma de que el miedo, por más fuerte que le pega a la puerta, por más que se traiga un martillo, pues no sé cómo se le llama, estas cosas que balanceaban un enorme tronco para abrir las puertas de una muralla en la época medieval, por más que se traigan eso, tu puerta es de acero absoluto, no hay forma de que entre, no hay forma de que entre. Por eso les digo, yo les comparto esto para que vean cómo voy a actuar dependiendo de cada situación. Ahora, ¿qué corresponde? ¿Cuáles son las acciones? Volver a blindar la puerta sería la acción. ¿Cómo se blinda la puerta? Volviendo a tomar las acciones necesarias en esa área específica. Esto del miedo lo puedes sentir en muchas cosas, chicos. Lo puedes sentir, por ejemplo, en el tema económico, en el tema profesional, de relaciones, lo que fuera. Pero tienes que blindar, entonces, para sentirte merecedor, eso, en esa área. Acercarte a Dios, por ejemplo, y no fallarle y actuar siempre siguiendo tu conciencia, es una de las mejores formas para poder blindarla. Yo soy fiel testigo de eso. Lo he vivido muchas veces. Te acercas a Él, no le fallas, no sigues los deseos, no sigues ningún tipo de voz limitante, sino que únicamente sigues su voz y la blindas. Si estás cerca de Él, estoy seguro que la blindarás incluso más rápido que con propias acciones sin escucharle. Ahora, otro método, acción, tomar las mismas acciones que antes. No les estoy diciendo que no he vuelto a hacer la rutina de Dunkeros, la he hecho, pero la hago de tarde. No les estoy diciendo que no he vuelto a practicar fútbol en solitario, pero no he vuelto a venir a las canchas acá de fútbol 7 a tirar solo. He estado dejando de hacer cosas. Ahora, si mezclas lo anterior de escuchar a Dios y de aparte hacer las acciones de esa área específica, la blindarás aún más rápido. El miedo no tiene posibilidad de entrar. Y cuando llega y toca la puerta dices, ¿pero qué me estás diciendo si yo soy el que más me esfuerzo de todas las personas que están aquí y aparte escucho a Dios? No hay forma de que entres. Ahora, el miedo es muy astuto porque si hay una pequeña rendija en todo eso, en toda esa puerta, por ahí se va a meter. Que eso fue lo que me pasó hoy. Empecé a dudar de una situación y entró.
Y me llegaba el balón y dudaba. Y fallaba por ende. Como te digo, es humano fallar. Lo que no es humano es, y pasa en muchas personas, es, no me divierte el fútbol como pensaba ya. Esto ya está. No interiorizan las experiencias, ni tampoco reflexionan en cómo darle la vuelta a la situación, sino que aceptan desinteresadamente e ignorando absolutamente las leyes y sin ningún tipo de de curiosidad del por qué están sucediendo las cosas. Algo que yo siempre les he intentado llevar acá, del por qué, el por qué y mis experiencias, obvio. Entonces, chicos, esto va a pasar. Es posible que te pase en un entrenamiento, es posible que te pase en 2 entrenamientos, en 3 entrenamientos. Ustedes saben que esto yo lo dedico al fútbol, pero a lo que sea, o en un examen, si estás estudiando matemática pura o lo que fuera, es posible que te suceda. Puede que tu don sea eso, las ciencias exactas o lo que fuera. Es posible que te suceda. Pero no hay locura más grande que tener una información que te posicione por el resto de las personas, pero no aplicarla. Nosotros podemos, y yo hablar por aquí muchísimas cosas, pero si yo no lo aplico y en el futuro ustedes me escuchan, se enteran de esto, ok, tengo que escuchar a Dios y tengo que volver a no fallar, a entrenar más que ninguno, para sentirme merecedor. Este misterio del merecimiento es súper interesante. La convicción con el que recibes un balón, ¿puedo o no puedo? Ahí está la respuesta, ¿lo voy a perder o no lo voy a perder? Pero no hay locura más grande que saberlo y no hacer nada. Eso sí es tonto, imagínate, una persona que sepa todo y que pueda llegar, pero que no aplique nada. Por eso es que mencionan que el conocimiento no es poder. El conocimiento aplicado sí lo es. Así que, chicos, justamente eso era lo que les quería llevar. No es lo mismo saber que el merecimiento te posiciona donde quieres estar, que experimentar que el merecimiento te posiciona donde quieres estar. ¿Comprendes eso? Elige qué es lo que más te gusta. Siéntete merecedor y ve con todo hacia ello. Cuando lo experimentes no vas a querer salir de ahí ahora. Vas a tener que pasar muchas pruebas porque lo que te digo, el diablo, el miedo te van a querer sacar de ese estado de merecimiento absoluto. Y lo que comenté en el podcast pasado, muy interesante también, lo que tarda en llegar el resultado no es el resultado, es nosotros desapareciendo de la versión que no merece ese resultado y convirtiéndonos en la persona que sí lo merece. Eso es interesantísimo también. Pero bueno, chicos, les llevo esto y ¿qué hora es? Son ahorita las 2:30, 25 minutos ya de podcast, así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.